Y hermanos, Romanos es un libro espectacular. Y el día de hoy continuamos con el capítulo 9, así que les invito a que podamos ir allá al capítulo 9 de Romanos. Entre los versículos, hoy día vamos a estar viendo entre los versículos 6 al 13 y vamos a ver la fidelidad del Señor, sobre todo en la soberanía del Señor, la soberanía del Señor y cómo esa soberanía mostró su fidelidad en la elección de los suyos. Bien, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 9 entre los versículos 1 al 5 y se acuerdan que Pablo tenía una angustia importante en su vida porque él veía a las personas, al pueblo de Israel, aquellos que habían recibido todas estas bendiciones del Señor, como lo dice allá en el versículo 4, israelitas, que son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de quienes vino Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Y él tenía una angustia tremenda porque el pueblo de Israel rechazó lo que es superior a todas las cosas, Jesucristo. Como dice la palabra allá en el Juan 1, ¿cierto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, no recibir al autor del universo. Me imagino que no hay una conciencia plena de lo que esto significa. A mí en la semana me ha dado vueltas harto el tema porque viendo un poquito el tema del ateísmo y algunas cosas importantes, me da vuelta en términos nuestros y de mi propia vida, como muchas veces declarándome ser creyente, porque por la gracia del Señor somos hijos del Señor, pero hay veces que mostramos casi una figura media de ateo en la práctica. Esto de rechazar al Señor continuamente, esto de hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos demanda. Esa es una práctica de un ateo, ¿verdad? Que desprecia, que desconoce al Señor. Y muchas veces, y lamentablemente nosotros, debido a nuestro pecado, ¿verdad? A nuestra carne, respondemos según nuestras propias inclinaciones. Por eso es tan importante, hermano, estar constantemente confesando al Señor nuestro pecado, reconociéndonos débiles, reconociéndonos insuficientes y correr a los brazos amantes y suficientes de nuestro Salvador, en donde encontramos el consuelo, encontramos no solamente el alivio, sino que también la transformación para poder amar a Dios como Él es digno. Y bueno, y Pablo sentía esta angustia por el pueblo de Israel, porque habían rechazado al autor del universo. Y continúa el capítulo 9, y ahora desde el versículo 6 en adelante. Yo te invito a que puedas ir allá, por favor, querido hermano. Estamos allá en Romanos 9. Porque si bien es cierto, Dios le había dado todas las cosas a estos hermanos, al pueblo de Israel, todas las cosas, todas las bendiciones, habían rechazado al Mesías. Bueno, ¿hay algo que falló entonces? Y aquí está la tesis que va a comenzar a desarrollar y a probar, o una hipótesis más bien dicho, el apóstol Pablo. Es esta. No que la palabra de Dios haya fallado. Por favor, eso es como lo importante que Pablo va a tratar de probar ahora. Porque uno podría decir, entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó con Israel. ¿Por qué? Porque finalmente no rechazó. Entonces todo el plan de Dios fue tirado por la borda y Dios tuvo que en el camino corregir todo y enviar a Jesucristo. Y Pablo, en su ánimo de poder poner las cosas en su contexto, se detiene aquí en los capítulos 9 al 11 para explicar esto. ¿Habrá fallado la palabra de Dios? ¿Las promesas de Dios habrán fallado?
Y él dice absolutamente que no. No es que las promesas hayan fallado. Bueno, ¿por qué? Porque lo que va a decir Pablo de aquí en adelante, por lo tanto, y va a argumentar entre los versículos 6 y de hecho es casi todo el capítulo 9, es que aquellos que pertenecen al pueblo espiritual de Dios pertenecen no por ser de un linaje en particular, no por ser de una raza en particular, sino que los que son suyos por su soberanía y por su gracia. Bueno, ese es el tema que Pablo va a comenzar a desarrollar de aquí en adelante. Porque el Señor de manera libre, el Señor de manera soberana, pareciera que va a comenzar desde esa elección del pueblo, va a comenzar a esos márgenes a ponerlos cada vez más estrechos en cuanto a su elección, y no solamente, entonces ya no es una cuestión de raza, sino que es su elección espiritual. Bueno, por supuesto, al hacerlo más estrecho en términos ya no de raza, sino que espiritual, lo amplía porque ya no es solamente a los judíos, sino que es a todas las personas. ¿Me explico la paradoja? Bueno, un poquito para que lo vayamos meditando. Entonces, hermanos, en el versículo 6, no que la palabra, como dice acá, no que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí, de aquí en adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a hacer esta distinción entre lo que el Israel espiritual y el Israel étnico. Bueno, nosotros tenemos que estar siempre atentos en la escritura a lo que sucede con Israel. Porque lo que Pablo va a decir que la palabra de Dios no ha fallado. Aunque nos parezca que las cosas han ocurrido de una manera media que se han cambiado los planes de Dios, no, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Bueno, y lo que el apóstol Pablo va a hacer de aquí en adelante, y va a tomar dos casos y va a contrastar casos de dos hermanos o de dos familias, bueno, que son familiares entre ellos. Porque mira lo que dice, por favor, mira, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ah, es raro eso, ¿cierto? No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se puede ser eso? ¿Cómo podrían entender eso, hermano? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pregunto, ¿cómo podríamos entender que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Es como, entonces, no todos los que son chilenos son chilenos. ¿Cómo podríamos entender eso? Un linaje espiritual. Ya, a ver, explíquese un poquito, hermano, por favor. No es de sangre, sino que no es porque por gen, por decirlo de una manera, el hecho de ser descendiente de Abraham, son israelitas, sino que se considera Abraham por la fe, como linaje por la fe. Y de hecho en la escritura también lo menciona eso. Sí, claro. Y un poquito de lo que estaba hablando también la Miri, gracias Miri por tu aporte, por la adopción. Hay un linaje espiritual y hay un linaje étnico. Bueno, y eso es lo que Pablo desde entonces comienza a explicar. Quizás este tema para ti y para mí es bien claro, o a lo mejor no tanto. Pero recuerda y ponte en el contexto de lo que Pablo estaba haciendo. En el primer siglo toda esta información era nueva para ellos. ¿Qué pasa con Israel? Si Israel siempre fue el pueblo elegido de Dios y ahora aparece la iglesia, ¿cuál es el rol de Israel? Bueno, y lo que a Pablo le urge entonces es describir la forma en la cual Dios ha usado a los individuos más
más bien a cada persona, más que al pueblo en sí, para su plan. Israel tiene un rol histórico en la salvación, pero no quiere decir que tenga un destino eterno en la salvación. No sé si me explico, hermano. Dios utiliza a Israel como su pueblo para que por medio de él y salga la salvación a todos los demás. Pero no quiere decir que los haya elegido a ellos como nación para salvación eterna. Este es un tema súper interesante, que es bueno abordarlo y necesitamos abordarlo, porque la salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido por la gracia del Señor. Y muchas veces, hermanos, hay confusiones al respecto. Bueno, entonces, hermanos, en el versículo 6, como nosotros venimos diciendo, la palabra del Señor, lo que habla acá, tiene que ver con todos los dichos. Cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado, tiene que ver con los dichos o los escritos del Antiguo Testamento. Bueno, con todas las profecías, las promesas a Israel. Eso es lo que está diciendo. No pensemos nosotros que se refiere a la palabra del Señor como lo tenemos nosotros, al Nuevo y al Antiguo Testamento. Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Pablo, es más, no tiene en la mente esta noción del canon bíblico que nosotros tenemos, del Antiguo Testamento, de los 27 libros. Pablo no tiene eso en la mente. Eso vino mucho después. Cuando Pablo dice que no es que la palabra de Dios haya fallado, se está refiriendo básicamente a los escritos, los que validó Jesucristo, ¿verdad? A la ley, a los profetas y a los salmos. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo validó, y a eso se está refiriendo el apóstol acá. Entonces, lo que hace él es que el apóstol va a comenzar a negar esta elección corporativa del pueblo de Israel, y que esa elección no significa salvación para todos los israelitas. Y él va a insistir que la salvación nunca está basada en la etnia, en los descendientes. La salvación no se hereda. Por lo tanto, las personas que son de Israel no debieran, y eso es lo que Pablo va a estar diciendo, no debieran ver su propio nacimiento como que, nací en Israel, como un símbolo o como una garantía de salvación. Por eso él dice, todos los que pertenecen, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, todos son de Israel en sentido físico, como bien decía Ricardo, pero no todos pertenecen a Israel en el sentido espiritual. Bueno. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero Israel entonces? ¿Cuáles son los israelitas, los verdaderos israelitas, según lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está comunicando una verdad, que hay un cuerpo o un grupo más pequeño dentro de la etnia de Israel. Bueno, no todos los que entonces son de la etnia de Israel son verdaderos israelitas. Yo no sé si te acuerdas cuando el Señor Jesucristo ve a Natanael. ¿Te acuerdas la historia de Natanael? En Juan, en el capítulo, a ver, por favor, vayan allá, al Evangelio de Juan. Al principio. Capítulo 1, mira, vean por favor, si alguien puede leer el 1:47.
Cualquiera de ustedes, por favor, lea Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira la expresión que usa el Señor Jesús. He aquí un verdadero israelita. ¿Qué querrá decir con un verdadero israelita? ¿Hay falsos israelitas entonces? No, lo que estaba hablando tiene que ver con esto. Natanael tiene que ver con esta, está dando una confirmación, Jesús, de qué parte de este Israel espiritual es donde Natanael realmente pertenecía. Sí, él era un israelita como todos los que están ahí, pero hace el énfasis, él es un verdadero israelita. Por supuesto, porque él va a creer y poner su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, para que lo tengamos claro. La salvación no es para los judíos solamente por el hecho de ser judíos. Bueno, eso llevó a una confusión enorme a los judíos a lo largo de la historia, porque ellos siempre se han creído en términos, no sé si ahora, por supuesto, pero lo vemos en la Escritura, que se creían como un pueblo superior a los demás. ¿Se acuerdan que tenían un trato no igualitario con las demás personas, Caco? De hecho, hasta que ahora usted lo menciona, yo lo tenía entendido así, que por el hecho de ser del pueblo de Israel, de haber nacido, de ser israelita, era prácticamente, al menos eso pensaba yo, ya tenía como la salvación asegurada, una cosa así. Claro, eso es mucho, por eso es importante, así como nosotros o lo podemos tener esa confusión, ¿cuánto más lo tenían en el primer siglo? Porque imagínate que Pablo le está diciendo, y un israelita, un judío decía, a nosotros nos pertenecen todas las cosas. Dios tuvo un trato con nosotros, tuvo los pactos, tuvo la ley, la promulgación de la ley, como aparece acá en el versículo 4, la gloria, el culto, las promesas, entonces todo es para nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos por sobre los demás. Y el apóstol Pablo hace este paréntesis para decirles, no, todo lo que yo he enseñado anteriormente, que la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, la doctrina del pecado, del Espíritu Santo, todo esto es para todas las personas. Y él hace este paréntesis importante y él lo ve importante de poder explicarlo. Seguimos. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Verdad? Porque a Abraham se le había dado la promesa. ¿Se acuerdan o no? A Abraham se le había dado la promesa. Y aquí va a dar el primer argumento para soportar su hipótesis de que la palabra del Señor no falló, que está en el versículo 6. El primer argumento es lo que él dice, y para hacer esta distinción entre el Israel étnico y el Israel espiritual, va a explicar dos casos, uno de Isaac y otro de Jacob. Bueno, y entre el 7 y el 9 es el primero, el de Isaac. Y Pablo comienza con lo que todos o cualquier israelita podría definir que es el comienzo de Israel, Abraham, ¿cierto? Abraham es el comienzo de Israel porque de allí comenzó la promesa. El Señor llamó y promete a Abraham en base en términos físicos, pero también en términos espirituales le hace esta promesa. Por lo tanto, los judíos miraron siempre a los hijos de Abraham como la fuente de sus beneficios espirituales. ¿Se acuerdan cuando le hablan
religiosos le hablan al Señor Jesús y le dicen, Abraham nuestro padre. ¿Por qué? Porque para ellos el hecho de venir de Abraham ya estaban asegurados. Y Pablo le dice, comienza a desarrollar esto, recuerda que los descendientes de Abraham no todos son israelitas. Porque la promesa es, mira cómo comienza a ser cada vez más estrecho el tema de la promesa. No todos los hijos de Abraham iban a ser herederos de la promesa, sino que en Isaac, porque Abraham tuvo otros hijos, ¿no? ¿Se acuerdan algún otro hijo que tuvo Abraham? No, pues pastor, si tuvo uno nomás, pues y viejito. No, pues si tuvo Ismael, ¿te acuerdas de Ismael? Con la sierva, con Agar. Con Agar. Y de Ismael después nace otro pueblo gigante, ¿cierto? Que son los edomitas, que después pasan a ser los palestinos. De hecho, hoy día como que es bien amplio eso. Y le dicen y Pablo dice, no es de los hijos de Abraham. Y eso es lo que está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, entonces mira cómo comienza a ser cada vez más estrecho este vínculo que une a la promesa del Señor, al Israel espiritual. Ahora bien, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por lo tanto, los hijos de Dios no se les puede llamar a todos los descendientes de Abraham, sino los que son hijos de la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bien, entonces, lo que Dios está haciendo, dándole esta palabra que le da a Abraham, ¿verdad? Y le dice el tema de Sara. Ahí está todo esto en Génesis 21, para que lo puedan ir, anótenlo ahí, después lo van leyendo, toda esta historia está allí. Todo esto, según lo que dice Pablo, entonces implica un principio que Dios ha tenido y ha escogido, porque ese es el punto de fondo, ese es el tema de fondo. Dios ha escogido a través de quién viene la bendición espiritual. Y esta bendición espiritual entonces no es por raza, sino que es por gracia. Siempre ha sido así. Y es lindo, hermano, como dice acá, mira, si tú sacaras esto, estamos en el versículo 8. Si tú lo sacaras del contexto de que son, está hablándole o refiriéndose a los israelitas, aquí perfectamente esto nos podría dar un cuadro de lo que es la salvación para los gentiles hoy en día. Porque dice, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mira la diferencia que está haciendo entre las personas comunes y corrientes y los que son hijos de la promesa. Bueno, hay un lenguaje casi cristiano ahí que Pablo está utilizando, pero refiriéndose siempre a Israel. Bueno, sigamos en el versículo 9, dice, porque la palabra y la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y básicamente eso es lo que Pablo enfatiza otra vez, que la iniciativa, si te das cuenta, y esto es importante, la iniciativa de Dios en tener un pacto consigo o con personas, no es por no se genera naturalmente, sino que es la intervención supernatural de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y Dios es el que elige. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar y transmitirle a los hermanos creyentes que eran judíos, pero también para que quede claro que cómo ha sido el plan y la fidelidad,
la soberanía de la elección de Dios. Versículo 10. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de ahí va al descendiente siguiente, a la generación siguiente. Pasa de Abraham, que tuvo a Isaac, ¿cierto? Pero Isaac también fue padre. Isaac, su esposa Rebeca, ¿cierto? Que concibió, ¿se acuerdan? ¿A quién concibió? Ahí lo dice en el texto. A un par de mellizos. Y mira cómo sigue la elección de Dios. Porque uno podría decir, pero es que es porque eligió a Isaac, porque Abraham era el único hijo, pues entonces tenía que salir de él. Ahora, pero aquí habían dos hijos que estaban naciendo al mismo tiempo. Todavía no habían ni siquiera nacido. De hecho, esto lo dice aquí, en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ni siquiera ellos habían hecho nada, ninguna obra en sus vidas, y Dios los había elegido. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué Dios elige a uno y no elige al otro? ¿Por qué Dios elige? Ya, porque podemos decir, ya era obvio, pues no iba a elegir a Ismael, porque la promesa había sido en Isaac, ¿cierto? Entonces, bueno, obviamente que Dios actuó en consecuencia a su promesa. Ahora, entre estos dos mellizos, Dios elige a uno de los dos. Y elige a Jacob en vez de a Esaú. ¿En base a qué? Y por favor, esto es súper importante y lo voy a estar enfatizando. ¿En base a qué Dios elige a Jacob en vez de a Esaú? Vendió su primogenitura, por eso. ¿Por la primogenitura? Pero aquí ni siquiera habían nacido. Por su gracia, yo creo, por su divina gracia. Esto es súper interesante porque lo que está enfatizando Pablo es que ellos ni siquiera habían nacido. Ninguno de los dos, Dios podría haber dicho primero, es que este me sirve más, este me adora más y mejor que el otro, como para poder haberlo elegido. No, simplemente Dios los vio. De hecho, venían peleando en el vientre, ¿se acuerdan la historia esa, no? Venían peleando en el vientre. Lo mismo que también Isaac con Ismael, ¿cierto? También hay una tensión allí. Bueno, esto también. Es más, primero nace Esaú y colgado del calcañar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que venía el Jacob? Venía como colgadito ahí. Y era el menor, porque por último uno podría haber dicho, tendría que haber elegido al mayor, porque esa era la tradición judía. No, Dios lo eligió de antes que nacieran. Porque se le había dicho que el mayor iba a servir al menor. ¿Cuál es la razón por qué Dios lo hizo de esta forma? Bueno, aquí nos dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El énfasis Pablo lo está poniendo ¿en quién? ¿En lo que hacen las personas para ser elegidos? El énfasis está en el que llama. El énfasis está en el que elige. Por lo tanto, de haber dado una promesa espiritual a Abraham, pasó luego más estrecha a Isaac y ahora aún más estrecha esa promesa ¿a quién? A Jacob. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios así lo eligió. No hubo ninguna obra de nadie, sino que simplemente Dios lo eligió.
Y eso es un poquito lo que está acá haciendo referencia y énfasis el apóstol Pablo. Nacidos de la misma madre, compartieron el mismo padre, por supuesto, y fueron concebidos en el mismo punto del tiempo, porque ambos fueron concebidos igual, en el mismo momento. Ninguno de los mellizos había sido mejor que el otro, porque no tiene que ver con raza, sino que por la gracia del Señor, la elección del Señor. Versículo 11. Bueno, ya lo estuvimos viendo el versículo 11 también. Importante, hermano, porque aquí el Señor está enfatizando el plan, y aquí Pablo está utilizando una palabra que la había utilizado anteriormente en el capítulo 8. Mira el versículo 11, en el capítulo 8 también había utilizado una palabrita que es la misma que utiliza acá. Mira en el versículo 11. ¿Cuál es? En el capítulo 8, de hecho, te digo más, en el versículo 28, en el 8:28 aparece la misma palabrita que aparece acá en el 11. ¿La descubriste? ¿Propósito? Propósito. ¿Te acuerdas que cuando vimos el 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tenía en sus vidas. Bueno, todo esto Dios elige también y eso en el capítulo 8 lo hablamos de los creyentes. Pero si te das cuenta, ese propósito no nace con la iglesia, ese propósito viene de mucho antes. Porque ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de todo que Dios tiene? El propósito, hermano, tiene que ver con que Él sea reconocido, Él recibe la gloria, Él determina el curso de la humanidad. Una de las cosas, hermano, que ha hecho muy mal en la historia de la iglesia cristiana, en los evangélicos, es poner el énfasis no en el que llama, sino en el que decide. En el que decide, en que las personas deciden. La Biblia es clara que el propósito lo tiene Dios. Dios es el que tiene este propósito para con las personas. Y ese propósito en algún momento armoniza, por supuesto, con la respuesta de la persona. Pero ese propósito ya está dado por el Señor. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar y seamos realistas en esto, si el plan del Señor, a ver, piensa un poquito, si el plan del Señor dependiera de personas como nosotros, con tendencia a pecar, si dependiera la continuidad del plan de Dios dependiera de nosotros, en vez de su propósito, en vez de su palabra, ¿qué habría pasado con el plan de Dios? Te pregunto, ¿qué crees tú que hubiese pasado si esto dependiera de ti y de mí? No se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque no hubiéramos sido capaces. Por nuestra falta, por el pecado que está en nosotros, no hubiéramos hecho como Dios quiere. Hermano, es exactamente, gracias Caquito, exacto, es exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Si tú crees que ser hecho a la imagen de Cristo, que es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y Dios lo va a cumplir porque comenzó la buena obra, será fiel en completarla en nosotros. Pastor, Si tú crees que eso va a depender solamente de nuestra respuesta y que Dios no tiene nada que hacer allí, estamos errados porque no depende de nosotros. Patito, ¿cómo estás?
Bien, gracias, pastor. ¿Y usted? Gracias al Señor, bien, aquí estamos. Cuéntame. Quisiera hacer una consulta en base a la frase anterior, para ver, más o menos entender el pensamiento, a ver si me lo puede contestar. O sea, una persona para poder abrazar la fe del Evangelio, para poder aceptar el llamado del Señor, antes tiene que ser regenerado entonces. Bueno, ahí está el gran conflicto, que ese es el gran tema que tienen las convicciones. Si la persona la fe viene antes de la regeneración o la regeneración viene antes de la fe, ¿cierto? Ese es como el gran conflicto teológico en general. Yo veo que ambas armonizan. Yo no veo un conflicto. Ahora, humildemente, Patricio y todos hermanos, con mucha humildad, por supuesto, porque este es un conflicto que no se ha solucionado por años, po. Un conflicto teológico que algunos lo llevan al extremo, que es poner primero en base la fe de la persona, por supuesto, la respuesta de la persona, y después la regeneración, o viceversa. Yo veo que estos armonizan, Patricio, según mi punto de vista. Bueno, no veo que haya un conflicto entre ellos. Que Dios es el que llama, y cuando llama inmediatamente viene la respuesta de la persona. Bueno, no sé si me explico, querido No lo entendí muy bien. Patricio. En el sentido de armonizar, no lo entendí muy bien. Pero Pastor, en base a eso, por ejemplo, cuando hablamos de Jacob y Esaú, cuando Pablo utiliza estos dos ejemplos, ahí no los podríamos tomar como referencia a pueblos y no a las personas individuales, como por ejemplo cuando dice que uno servirá, el mayor servirá al menor, haciendo referencia, bueno, si uno ve, Esaú nunca sirvió a Jacob, pero sí hace referencia a los pueblos y más adelante después dice que, bueno, hace referencia a Edom y a Israel, sabiendo que Edom también pudo servir a Israel en un momento. Entonces, no puede hacer o no podemos interpretarlo de esa manera, es más que una persona, valga la redundancia, como una referencia personal a Jacob y a Esaú. Podría podría estar esa posibilidad de que en vez de, como bien tú dices, en vez de que sea a una persona, porque por ejemplo no hay no hay mucha referencia sirviendo a la persona de Esaú sirviendo a Jacob. Referencia bíblica no tenemos mucha a la persona, pero sí como pueblos. Bueno, sí como pueblos, ahí tenemos algunas referencias y podría ser eso, que decir, mira, en vez de hablar acá, uno podría hacerla inmediatamente la interpretación de que no se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a los pueblos que están detrás. Ahora bien, lo que pasa es que aquí habla de personas, y ahí tendríamos que tendríamos que entrar en lo que es los tipos de interpretación y de dónde nosotros nos agarramos para poder interpretar eso. Porque, ¿por qué podríamos nosotros interpretar eso? Bueno, alguna de las cosas que te dije recién, o sea, bueno, no hay mucha referencia a Esaú sirviendo a Jacob, pero aquí habla de personas. Bueno, entonces, claro, y no es menor lo que tú estás diciendo, Pato, porque eso nos lleva inmediatamente a la interpretación más general o más global. Bueno, podría ser una interpretación, y si tú entiendes que es así, entonces te va a llevar naturalmente para otro camino. Bueno, podría ser. Yo no, en cuanto a la interpretación, podría ser. pastor, Jaco, sí. una consulta. Podría ser, se ve que se habla de forma espiritual. Podría tomarse como ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque dice que el mayor bendice al menor, según un tema espiritual. Pablo no era cristiano. Posterior después se hizo cristiano y pasó a ser
un referente como máximo podría ir por ahí. En términos de haber cambiado su naturaleza. Claro, que usted dice cómo va una cosa con la otra, porque él cambió radicalmente de un momento a otro, o sea, y fue Sí, sí. continuo. Podría ser su cambio con obra, digamos, No, podría ser eso como más que que la vida del apóstol Pablo, que sí cambió, y que Pablo lo que quiere y lo que está haciendo es tratar de demostrar cómo es el cambio espiritual de la persona, de ser una persona lejana al Señor a venir a ser una persona de menor rango, por llamarlo así, a una de mayor rango. No, Pablo no se está refiriendo a eso. Lo que Pablo está haciendo es básicamente refiriéndose a quién toma la iniciativa y en qué se basa la salvación de las personas. Bueno, eso es lo que Pablo está tratando de comunicar. Bueno, y Pablo lo que está haciendo acá, y para volver un poquito con el texto, lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es enfatizando en todo momento que esto no depende de la decisión de la persona, sino primero que hay un propósito del Señor. Bueno, que hay un propósito del Señor que está detrás y de fondo de esto. Entonces, estamos en el versículo 11. No habían aún nacido entonces y Dios lo elige por el propósito que allí estaba. Eso es lo que marca toda la diferencia, el propósito que Dios tenía. Yo les decía que en el capítulo 8, versículo 28, está ese propósito. Como lo vimos también en todo el capítulo 8, en donde aparece explícitamente todo este recorrido, ¿verdad? Que es que Dios conoce primero a las personas y de ahí en adelante comienza a hacer todo este plan de elegirlos, ¿verdad? Hasta que los llama y ahí es donde viene la respuesta de la persona. Pero Pablo aquí particularmente se está refiriendo a Israel. Bien, entonces, y lo que está enfatizando, insisto, en que esa elección no está basada en nada de lo que ellos han hecho, sino que simplemente en la gracia, en la elección por gracia del Señor. Que eso es importante, hermanos. Está todo basado, todo esto, lo que armoniza una cosa con la otra, la respuesta con la elección, entre medio es la gracia del Señor. Bueno, digamos, queridos hermanos, versículo 13. Versículo 12, perdón. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú, más a Esaú aborrecí. En el versículo 12, hermano, el mayor servirá al menor. Bueno, y un poquito lo que Pato preguntaba, ¿cómo nosotros podemos interpretar a esto? Porque aquí nos está hablando de pueblos o no. Y aquí, y lo que Pablo, desde el capítulo 9, entre los versículos 1 al versículo 5, comienza a poner como manifiesto de que la salvación, como les dije la semana pasada y ahora, tiene que ver más con individuos, más que con pueblos. Bueno, porque oye, con esta persona es a quien el Señor, o en este caso, hizo el pacto, con un pacto espiritual basado en personas, no en etnias. Bueno, el mayor servirá entonces al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Cuando habla de esto, hermano, bueno, aquí hay distintas posturas. ¿Por qué amó más a uno que al otro? ¿Y por qué aborreció más a uno que al otro? Bueno, y Pablo comienza, lo abre, empieza esto diciendo, como está escrito. Y es interesante, hermano, porque el apóstol Pablo, esta es una de las frases favoritas del apóstol Pablo, como está escrito. Entonces lo que está diciendo no es, mi argumento no viene de lo que yo estoy hablando, no son mis ideas, sino que está escrito. Y lo que hace acá es citar un pasaje de Malaquías. Bueno, el pasaje de Malaquías en el capítulo, a ver, Malaquías capítulo 1, bueno, versículos
2 y 3. Bueno, Malaquías 1, 2 y 3. Y eso es lo que está citando acá el apóstol. Si alguien lo puede leer, bienvenido, queridos hermanos. Por favor. ¿1, 2 y 3? No, el 2 y el 3 solamente. Capítulo 1, 2 y 3. No, Malaquías 1, 2 y 3. ¿Sí? Sí. Ya. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Se dan cuenta? Pero esto lo habla Malaquías mucho tiempo después de cuando Jacob y Esaú realmente vivieron. Bueno, y contrasta estos dos destinos que tuvieron estos dos hermanos. No fue solamente que esto sucedió, sino que Dios lo causó. Y lo que resalta acá es la preeminencia o sea, el resultado fue que Dios amó a Jacob y Esaú lo aborreció. Y ahí es interesante, ¿por qué aborrece, habla aquí después de tantos años? Bueno, está muy ligado a un poquito a lo que el Pato preguntaba, que tiene que ver con cómo la servidumbre, o sea, cómo los edomitas se transformaron en un pueblo totalmente pagano. Bueno, en un pueblo totalmente pagano, y uno ve la historia de ellos, entonces está relacionado con eso. En cambio, Jacob es Israel. De hecho, le fue cambiado el nombre, y esto tiene que ver por el amor que Dios tiene por Israel, no en sí a los individuos, a cada uno, sino que en general al amor que le tiene al pueblo de Israel. En cambio, a Esaú aborreció. Bueno, dice acá la Reina Valera, dice aborrecí. Bueno, y esto tiene que ver mucho que ver un poco, insisto, con lo que Pato está planteando, con denota este rechazo a Edom como nación. Bueno, entonces, sí, pues podríamos de alguna forma entonces ver como una interpretación corporativa a esto, bueno, vale decir que se está refiriendo a pueblos también. Bueno, entonces ahí cuando uno va eligiendo y uno dice, bueno, esto si se refiere a personas o se refiere a pueblos. Y ahí es cuando nosotros hacemos nuestras distinciones, y muchos de los conflictos, insisto, teológicos nacen y vienen desde allí, de pequeñas interpretaciones. Bueno, pero yo me quedo con eso, que aquí está hablando básicamente como individuos. Ahora bien, hermanos, para ir finalizando y cerrando un poquito, y antes que nos avancemos y nos vayamos de este párrafo, tenemos que ver de nuevo el contexto en su amplia expresión. Bueno, nos vamos a... Porque este pasaje es el que da, o no solamente este, pero es uno de los pasajes que da como mucha fuerza y y empodera, le da el argumento a la interpretación calvinista, la tradicional interpretación calvinista de la elección de Dios. Bueno, y porque Dios elige, ¿cierto?, a quién va a ser salvo. Eso es lo que dice el calvinismo en sí. Sabemos que dentro del calvinismo hay distintos moderaciones, ¿verdad?
Básicamente lo que dice el calvinismo, que Dios elige quién va a ser salvo en base en base de su sola voluntad y no en base a nada más. Bueno, a ninguna obra ni a nada más. Por otro lado, la otra extremo, que vendría siendo los arminianos, dicen, dentro de distintas posturas que hay, por supuesto, es que Dios conocía desde antes la respuesta de las personas, pero esto es en base a la respuesta y no en base a la elección de Dios. Bueno, cuando nos encontramos con eso, e insisto, son posturas teológicas que están así contrapuestas, tratemos nunca de nosotros desviarnos, que nuestro sesgo no venga de posturas, sino que veamos básicamente lo que el texto, armonizado con otros textos, nos van diciendo, para que tengamos una conclusión teológica correcta o lo más cercano y tomemos nuestra convicción. No pretendamos nosotros tener solo la verdad en esto, porque en realidad, insisto, hay muchos, y son discusiones que vienen por años, en donde en la elección o no, en la fe de la elección, y finalmente lo que yo, más allá de eso, lo que yo siempre promuevo, tiene que ver con una vida transformada que glorifique al Señor. Más que quedarnos entrampados en algunas cuestiones que son importantes, por supuesto, y que a medida que va pasando el tiempo y uno lo va estudiando, va teniendo su propia postura, y creo que es necesario hacerlo, hermano. Sin embargo, que eso no nos reste y no nos quedemos en eso, sino que vayamos al paso siguiente, que tiene que ver con cuál es el propósito del Señor, que seamos hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito final. Ese es el propósito final, que nosotros podamos reflejar a Cristo. Por lo tanto, yo no, y esta es mi visión personal, yo no descalifico a hermanos que tienen posturas distintas a las mías, porque en realidad, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido hermanos que tienen posturas distintas a las mías, y muchos de ellos tampoco las tienen tan claras, pero su vida, hermano, refleja a Cristo, refleja al Señor, y son de testimonio en todo momento. Ahora, eso que no nos quite, sí, el ánimo y la importancia de estar constantemente instruyéndonos en la palabra del Señor, en ir y tomar y tener nuestras propias convicciones. Por eso yo enfatizo cuando me encuentro con esto, este choque importante y me encuentro en medio de discusiones. No sé si a ti te ha pasado esto, hermano, en medio de discusiones no, que esto es solo esto, que esto no, que esto es... yo he elegido por escuchar y por tratar de ser de bendición y enfatizar la gracia del Señor. Enfaticemos la gracia del Señor. A mí me gusta mucho una conclusión que saca o que la da Moody, que en realidad, más que teólogo, era una persona que tuvo mucha importancia, y viene todo los institutos Moody, y tiene muchas cosas, y en un principio en realidad era una persona común y corriente, después fue instruyéndose como todo.
Pero él llega a una conclusión que a mí no me satisface del todo, tengo que ser bien honesto con usted, no me satisface del todo. Pero cuando hay conflictos en que, por un lado, algunos postulan con muy buenos argumentos que es todo en base a la elección de Dios y otros que es en base a la fe, para tratar de solucionar esto de alguna forma, y a mí me llama la atención, insisto, no me conforma del todo, pero él decía algo interesante, que es, para algunos, cuando y ponía una analogía, decía, para algunos, esto de en qué momento se produce todo, para algunos es como que ellos eligen abrir la puerta para ir a Dios. Y están convencidos de que abrieron la puerta. Y entran al lugar donde está Dios. Pero cuando traspasan esta mampara, miran hacia atrás y se dan cuenta de que Dios fue el que les abrió la puerta. Y entonces, y de alguna forma, lo que él trata de hacer, y que es un poquito lo que siempre trato yo de hacer, es poder armonizar esto diciendo, sí, Dios tiene una participación completa, lo vemos en la Escritura, pero también la fe es la respuesta al propósito de Dios. Bueno, San Agustín lo decía de esta forma, yéndose para el otro extremo, sí, de todos modos. Decía, no es que Dios nos haya elegido a nosotros porque creímos, sino que para que nosotros pudiésemos creer. Para que nosotros pudiésemos creer. Entonces, hermanos queridos, tenemos que ser cautos cuando formulamos, cuando rebatamos, porque el principio principal es el amor. Y yo sé que la mayoría de ustedes, conociendo sus casos, se relacionan bastante con hermanos, por ejemplo, que son pentecostales o que están en una línea más carismática. Que el principio sea el amor, siempre. Y que a través del amor podamos enseñar. Y si el hermano tiene una convicción distinta, pero Cristo es su Señor y Salvador, reflejemos a Cristo. Reflejemos a Cristo. Bueno, así que les animo, queridos hermanos, sigamos dando vuelta. Es súper interesante estos temas y comienzan a entrar en el meollo de muchos conflictos de que nosotros podemos observar o que nosotros mismos estamos teniendo o que hemos tenido. Bueno, esperemos que los efectos en nuestra vida. Bien, les animo, queridos hermanos, se nos ha pasado la horita. Y que el Señor siga guiando nuestras vidas, nos siga animando, por supuesto, y podamos siempre ser de bendición. Seamos siempre de bendición. El poder de la salvación siempre, hermanos, viene de Dios a través de la gracia de Él. Y el propósito es que a través de eso le demos la gloria. Y allí es cuando tú y yo hoy día nos tenemos que preguntar, ¿realmente vivo para glorificar al Señor? ¿Estoy respondiendo en arrepentimiento y en fe, en la confianza de que el Señor está transformando mi vida? Bueno, yo te animo, queridos hermanos, tenemos una nueva posibilidad del día de hoy de venir a las plantas del Señor, de poder dejar nuestra autosuficiencia de lado y poder entregar todo nuestro ser y decirle, este soy yo, Señor, clamo a ti, transfórmame, enséñame a amarte,
Fortalece mi débil fe para confiar en ti. Y hermanos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Unos dirán que fue de una forma, otros dirán que fue de otra forma. Lo importante es que Él reciba la gloria. Amén. Queridos hermanos, que tengan una linda noche, un lindo tiempo de descanso. Me imagino que para muchos de ustedes ha sido un día arduo, así lo ha sido. Y yo les invito, hermanos, que podamos orar, dar gracias al Señor por este tiempo y que continuemos, hermanos, martes tras martes, avanzando un poquito más antes. Que a veces a mí me sucede, hermano, leyendo y estudiando, a veces me parece que estoy súper claro en algo y de repente salta algo. Y bueno, y seguimos. Y la palabra del Señor no vuelve vacía y la obra del Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Oramos al Señor.